Esta leyenda, o modernamente llamado creepypasta, pero con la diferencia que esta leyenda no se hizo viral en internet, pues sucedió hace mucho tiempo. Es una de las historias más escalofriantes que quedan en el recuerdo de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Pues la historia que te contaré a continuación puede que te ponga los pelos de punta, en especial si nunca antes habías escuchado sobre ella. Así que toma asiento, porque esta es la casa más terrorífica de El Salvador. Esta historia es sobre una familia que existió hace muchos años y que alrededor de ella se cuentan muchas historias, pues lo curioso es que dicha leyenda no proviene de un testimonio, sino de varios que pudieron percatarse de todas las cosas extrañas que sucedían en la casa de la familia Girola. Esta casa, situada en la ciudad de Santa Tecla. El señor Girola, como era conocido por todos, era un empresario exitoso. El Salvador pasaba por uno de sus mejores tiempos, pues el negocio del café era uno de tantos negocios en pleno auge. Era uno de tantos que el exitoso empresario se dedicaba. Pero también este empresario era reconocido por su historia, pues no había nacido en cuna de oro como muchos, sino que él empezó de la nada, a escalar y escalar, hasta llegar a donde llegó. A finales del siglo XX, el señor Girola había apilado una fortuna dado sus negocios. Se dice que en 1886, el señor Girola, junto a su esposa y sus hijos, y más tarde nietos, llegaron a vivir a esa gran mansión, majestuosa y grande, que almacenaba en el mejor sitio de la ciudad. Pero para los vecinos del señor Girola, la familia ocultaba algo siniestro detrás de esas paredes de aquella mansión que sobresalía en aquel abismo. Pues para ellos, la fortuna, hasta cierto punto fama e inusual prosperidad de aquel señor era bastante extraña. Muchos de ellos se preguntaban cómo. La única explicación que pudieron encontrar en ese entonces fue un posible pacto con el mismo diablo. Las razones eran varias, pues según cuenta la leyenda, no solo se trataba de un éxito sospechoso o de rumores falsos que se habían creado dado la posible envidia que muchas personas podían tener del señor Girola y su familia, sino que también eran los extraños visitantes que dicha familia recibía, especialmente a altas horas de la noche. Luces misteriosas que atravesaban las ventanas de dicha mansión, ruidos inexplicables y personas con trajes bastante extraños y a la vez excéntricos, que entraban a dicha residencia por invitación del mismísimo señor Girola. El señor Girola era una persona que guardaba a toda costa su privacidad. No invitaba a ningún vecino, solo a forasteros, que nunca fueron vistos en la ciudad. Cabe mencionar que eran otros tiempos, puesto que la gente salía más de sus casas. No existían servicios tales como el internet, y aparatos como el televisor eran un lujo, lo que no cualquiera podía costearse. Para los vecinos, pasar pendiente de la familia Girola era toda una experiencia inolvidable. Un día, un episodio despertó una alarma. Una joven había sido contratada por la misma familia para trabajar como ama de casa. Resulta que un día esta joven desapareció, por lo que sus familiares, angustiados y preocupados, alertaron a las autoridades, y éstas acudieron rápidamente a verificar lo que había sucedido. Todo apuntaba que la familia Girola tenía que ver con esta desaparición, por lo que los policías fueron a la mansión de ellos a investigar efectivamente lo que había sucedido. Pero para sorpresa de ellos, al entrar a esa gran mansión, que por fuera aparentaba ser lujosa, por dentro ocultaba algo bastante extraño. La casa
estaba vacía. No poseía muebles, ni utensilios, ni adornos dentro de ella, a lo que los policías les pareció algo bastante extraño, pues no coincidía la fachada de semejante mansión con lo que había adentro. Se dice que el señor Girola pertenecía a una secta, a la cual donó todo su dinero o buena parte de sus fortunas, pues sus mentores lo reclamaban por haber intervenido en parte para que él pudiera llegar a tener todo lo que alguna vez soñó. La joven de la que te hablé anteriormente más apareció, por lo que se comenzó a hablar de sacrificios humanos. Si hay algo realmente tenebroso, es la historia detrás de la gran mansión de la familia Girola, que ya de por sí tiene una apariencia espeluznante, pero lo que la ha hecho sujeta de terroríficas anécdotas es todo lo ocurrido en dicha mansión. Después del pacto realizado por el señor Girola para que éste tuviera éxito en sus negocios, empezaron a pasar un sinfín de situaciones extrañas. Resulta que el señor Girola tuvo un hijo que al parecer no tenía los rasgos físicos de un bebé normal. Según cuentan, era más bien algo inexplicable. El señor Girola escondía al bebé para que nadie lo viera. Las pocas personas que lo pudieron ver lo catalogaron como una criatura monstruosa. Muchos decían que lo sucedido a su hijo era la consecuencia de aquel pacto hecho entre el señor Girola y el mismo diablo. Cuenta la leyenda que el hijo de este señor tuvo que ser albergado y nunca vio la luz del sol, pues sus padres tuvieron que encadenarlo para que éste no se escapara, y las personas que desconocían de su existencia vieran a esa terrible criatura. Otra leyenda que se cuenta es que un periodista llegó a realizar un trabajo investigativo a dicha mansión, esperando obtener respuesta por los hechos contados por los vecinos aledaños a la mansión Girola. Resulta que el periodista tocó la puerta y lo recibió una anciana, quien posteriormente lo invitó a pasar. El periodista, en busca de información que fuera expresada por los miembros de esa familia, empezó a realizarle preguntas a la anciana para que éste le contara todos los sucesos ocurridos. Sin embargo, todas las respuestas de la anciana eran respondidas con un tono sarcástico, por lo que el periodista decidió irse. Pensó que quizás la anciana no se encontraba en un buen estado de ánimo para responder sus preguntas, por lo que decidió llegar al día siguiente. Al tocar la puerta, nadie abrió. Entonces, el periodista fue a preguntar a los vecinos qué sucedía, que el día anterior había entrevistado a una anciana, pero la respuesta de los vecinos fue la siguiente: la anciana de la cual usted nos habla fue la última en morir, pues ella murió hace 20 años. Te preguntarás qué le sucedió a la familia Girola. Bueno, aquí lo sabrás. Empezaron a morir misteriosamente y aparentemente por causas naturales. Uno de ellos se enfermaba, moría. Al poco tiempo sucedía lo mismo con el otro, y así sucesivamente. A lo largo de todos los años fue pasando lo mismo y lo mismo, hasta que el último sobreviviente de ese clan y de esa familia, que había sido extensa y poderosa y millonaria, fue el envejecido señor Girola, quien falleció a edad muy avanzada, solo e intestado. Actualmente, la elegante mansión de la familia Girola yace en el descuido del abandono, sin que se haya podido echar luz al profundo misterio, o más bien, muchos misterios. Quedarán a mente de todas aquellas personas que pudieron presenciar actividades paranormales, ni más ni menos
que en la casa de la familia Girola. Las historias que estás a punto de presenciar, puede que las creas o no, queda a tu criterio, pero lo cierto es que alrededor de lo que te contaré a continuación, se cuentan muchas anécdotas de muchos testigos que describen una o muchas de las experiencias más escalofriantes que en ningún otro lugar han podido presenciar. Muchas de ellas te dejarán en qué pensar, y si eres alguien curioso, probablemente lo compruebes tú mismo. Lo que esconde este lugar es algo aterrador y bastante misterioso. Así que prepárate, porque este es el aterrador caso del Parqueo S2 de Multiplaza, El Salvador. Multiplaza Panamericana, o conocido simplemente como Multiplaza, es un centro comercial ubicado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad. Es un centro comercial de los más modernos en el país, construido por una de las firmas más reconocidas a nivel nacional. Pero a pesar de ser un inmueble con estructuras modernas, dentro de él esconde una infinidad de historias, que van desde trabajadores hasta los mismos clientes, que llegan a distraerse y a consumir a ese lugar. Muchos de ellos relatan que una parte del centro comercial esconde algo misterioso, y una de esas historias es la que te contaré a continuación. Un ex empleado, que por respeto no mencionaremos su nombre, nos relató lo siguiente, pues nos dice que él trabajó para la constructora que estaba a cargo, valga la redundancia, de la construcción de la primera fase del centro comercial Multiplaza en el año 2004. Su cargo era la supervisión de dicha construcción, por lo que estaba vigilante de todo lo que sucedía en dicho lugar. Pasa que un día, en el que ahora es uno de los parqueos de ese centro comercial, uno de los trabajadores cayó desde una de las vigas que soldaba, con lo que terminó con su vida rápidamente. Todos los demás trabajadores, al darse cuenta, corrieron a verificar lo que había sucedido. Trataron de auxiliarlo, pero era demasiado tarde. El trabajador había muerto. Todos los demás trabajadores ayudaron a llevar a este señor al hospital, subiéndolo a la cama del pick-up, pero obviamente esto fue en vano. Lo curioso es que después de este accidente comenzaron a pasar cosas extrañas. Se dice que muchos trabajadores se perdían y jamás eran encontrados. Mientras se construía uno de los parqueos de ese centro comercial, las familias de dichos trabajadores llegaban a reclamar a la empresa que había sucedido con sus familiares, pero la empresa, a cambio de que estas personas guardaran silencio y no divulgaran a los medios de comunicación lo ocurrido, lo único que pudieron hacer es dar un incentivo pecuniario a todos aquellos familiares, pues así estas empresas también se ahorrarían demandas millonarias. Una de las leyendas que ahí se cuentan es que los trabajadores que murieron y otros que se perdieron en la construcción de ese centro comercial aparecían ni más ni menos que por las noches en el parqueo en el cual estaban construyendo. Pero lo más curioso es que a pesar que ese parqueo actualmente no está aperturado al público, cuando subes a uno de los ascensores de dicho centro comercial y presionas el botón S2, te llevará hasta el último parqueo. Presenciarás una de las experiencias más escalofriantes, aun siendo de día, pues cuando llegas hasta el último piso y las puertas del ascensor se abren, quedarás petrificado. Hay una oscuridad densa y a continuación un aire frío y un silencio perturbador que hará crujir tus dientes. El terror psicológico se apodera de tu mente y entras en una desesperación, pues la oscuridad en ese lugar, la falta de sonidos y el frío denso hace que quieras salir de ese lugar tan rápido como puedas. Empiezas a apretar
los botones para subir, pero parece que te están jugando una broma. La puerta tarda en cerrar. Si entras a ese lugar, lo haces bajo tu propio riesgo, pues no hay iluminación y si es de día, la luz natural no ayuda en mucho, pues el parqueo es bastante grande y probablemente te encuentres los vigilantes de ese lugar y te manden de regreso a los niveles superiores del centro comercial, pues ni siquiera ellos están caminando en las áreas oscuras. Lo cierto es que hay muchas historias o leyendas urbanas que rodean a este gran centro comercial. Muchas cosas no encajan con la realidad, pero otras sí, como ese parqueo abandonado, que a pesar de este centro comercial recibir miles de personas a diario, este lugar permanece vacío y en el olvido. Es algo que tú mismo puedes comprobar. Lo que estás a punto de presenciar no es más ni menos que una de las historias que no te dejarán dormir por la noche, pues el caso que te presentaré a continuación es verídico. Se hizo viral en internet en el año 2008. Consiste prácticamente en la grabación de una llamada realizada al sistema de emergencias 911 de El Salvador. Hasta ahora nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió ese fatídico día, si solo se trataba de una broma bizarra en el sentido anglosajón de la palabra o una realidad totalmente perturbadora que ha sido ocultada por muchos medios de comunicación y por el hermetismo de las autoridades de seguridad de este país. Así que prepárate, porque este es el escalofriante caso de la llamada al 911 de El Salvador. Era el mes de diciembre del año 2006. Una de las empleadas llamada Zoila Cisneros era parte de los nuevos operadores en ocupar un cargo dentro de la institución de la PNC, o conocida como Policía Nacional Civil de El Salvador, trabajando bajo el sistema de emergencias del 911. Muchos países, como es bien sabido, poseen un sistema para atender con prontitud dichas emergencias o delitos en proceso, por lo que el trabajo de estos operadores es informar a los policías de turno sobre cualquier tipo de anomalía que se les ha informado con anterioridad. Pero lo que sucedió en aquel entonces, inexperta y principiante operadora, fue algo aterrador. Pareciera que a esta mujer estuviera jugando una broma, pues el día que recibió esa terrible llamada era ni más ni menos que su primer día de trabajo. Se dieron pasadas las 9 de la mañana de ese día, después de haber recibido apenas sus últimas explicaciones del trabajo que iba a realizar. La operadora se sentó en su cubículo, se puso lo que se conoce como diadema, o simplemente conocido como audífonos con micrófono, y esperó su primer llamada, la cual no tardó en llegar, y es la que escucharás a continuación.
Lo curioso es que de 13 operadores que se encontraban ese día trabajando, la llamada fue desviada hacia el cubículo donde se encontraba la operadora novata. Obviamente no supo cómo actuar ante tal situación y ella misma cortó la llamada, a lo que su conciencia comenzó a pasarle la factura, pues sabía que su trabajo era dar solución inmediata ante tal hecho, pero no pudo con ello. Traumatizada, le comentó del caso a su compañero de trabajo, cercano a su cubículo, y este simplemente le dijo que lo olvidara, puesto que los niños siempre hacen bromas utilizando ese número. Según los medios de comunicación, han informado que el 83% de las llamadas realizadas al 911 son falsas. No era nada agregar una llamada más a la lista, por lo que la operadora, que escuchó esa desgarradora voz de esa pequeña niña, simplemente trató de olvidar lo que vivió ese fatídico día. Su conciencia y a la vez curiosidad la estaba matando, por lo que decidió comentarle al supervisor lo ocurrido. La operadora, por suerte, había guardado el número celular del cual se había realizado la llamada. El supervisor llamó a ese número. Al marcar, un señor les contesta, por lo que el supervisor pregunta a continuación: hemos recibido una llamada pidiendo ayuda, por lo que el señor que había contestado da su respuesta seguidamente diciendo: no hemos llamado al 911. El supervisor, sorprendido, contesta al señor: una niña nos acaba de llamar y nos dijo que un hombre estaba golpeando a su mamá. Por lo que el señor, al otro lado de la línea, contesta: nadie ha llamado, solo hubo un problema entre hermanos, pero todo ya ha pasado. Los niños son así, siempre escandalosos. Seguidamente, el supervisor cuelga, sin haber indagado más, simplemente no se habló más del tema, dejando con un nudo en la garganta a la operadora, pues lo que había escuchado jamás lo iba a olvidar. Sin duda es algo que le puede marcar la vida a cualquiera. Poco a poco la llamada se fue volviendo viral en la institución de la policía, hasta que un sargento, 2 años más tarde, subió la grabación a internet, pues consideró que lo mejor era compartirla con todo el público. Comenzaron a llover críticas, tanto para la operadora como para la institución policial. En el mundo de los medios siempre hay dos tipos de periodismo: el amarillista y el periodismo sin tapujos, que plasma tan solo una parte de la realidad que vive el país a diario. Pero siempre hay alguien que investiga. Este es el caso del periodista Carlos Martínez del periódico digital El Faro. A él le llamó la atención saber qué sucedió realmente con el caso de la niña que gritaba por ayuda en dicha grabación, por lo que se puso a investigar a fondo, a pesar del esfuerzo notable del periodista por dar con toda la información del caso. Las piezas de rompecabezas no encajaban. Puedes leer su investigación periodística en el link que te dejaré abajo de este video. El caso de la niña jamás fue resuelto. Nunca se dio con el paradero, ni con la dirección exacta. Ni siquiera la misma fiscalía en aquel entonces pudo resolver el caso.
Entre los años 80 y 90, los shows infantiles se encontraban en pleno auge. Programas como Nube Luz, el show de Suxa y el Club de los Tigritos estaban en la cúspide de la audiencia infantil. El Salvador no se quedaba atrás, pues también tuvo programas de gran talla infantil, que marcaron la infancia de muchos niños y niñas, programas como el show del tío Memo junto a la tía Bubu. Y no puede quedarse atrás uno de los shows más recordados por muchos, el Jardín Infantil. Así que prepárate para revivir la historia, porque esta es el show infantil más emblemático que tuvo El Salvador. Jardín Infantil fue un programa creado y lanzado a la televisión en los años 80 y parte de los 90, transmitido por el Canal 2 de El Salvador, canal que forma parte de Telecorporación Salvadoreña, conocida como TCS. A diferencia de otros programas, este no contaba con presentadores famosos, ni con actrices jóvenes que parecían modelos, como en Nube Luz, sino que acá los personajes, como se denominaban ellos, eran ni más ni menos que 4 payasos y un cantautor de piezas musicales para niños, conocido artísticamente como el tío Periquito. Más adelante se agregó otro personaje conocido como Cocolito. ¿Pero en qué consistía este programa? Básicamente era un show infantil de concursos y dinámicas como el de guiños y muecas, que consistía en poner una galleta en la frente del concursante y hacer que bajara hasta la boca. Se tenían 3 oportunidades. Si la galleta se caía sin llegar a la boca, el concursante era descalificado. Otro concurso era el de las sillas y el de la papa caliente, entre otros. Entre los premios se encontraba todo tipo de juguetes. Esto hacía que cada niño que miraba el programa deseara estar ahí. Las canciones del tío Periquito, quien se caracterizaba por su sombrero y traje verde, no podían faltar. Logró su éxito gracias a canciones como Los Personajes, Señora Puerta y La Tortuga Tuga. El éxito de este programa se debe a la creatividad y chispa que estos personajes tenían en la pantalla. Las frases inmortales que quedaron en el recuerdo de muchos, tales como los marachitos, huacata, chibola o nada, haciendo referencia a la bebida en polvo, supongamos, aplausos y estógamo, y la más recordada hasta la fecha, y bueno, puesta de moda a nivel nacional, ya se va papito, salud pues. Tanto fue el éxito de estos personajes a nivel nacional que algunos de ellos fueron reconocidos, aunque no de la forma que se esperaba, y también merecían, pues solo el tío Periquito, el payaso Pizarrín y Chirajito fueron invitados a la Asamblea Legislativa de El Salvador, por supuesto que en diferentes tiempos, para ser cada uno reconocido por medio de un pergamino, debido a la labor que habían desarrollado a lo largo de su carrera. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, el programa fue reemplazado y terminó su programación a principios del año 2000, debido a que los ejecutivos del Canal 2 buscaban un cambio radical en el programa Jardín Infantil. Este necesitaba ser actualizado y moderno, y que cumpliera con la demanda de los niños y niñas, por lo que se llamó a la señora Regina Cañas, conocida hace unos años como la tía Bubu, quien ya tenía un programa en el Canal 12 primeramente. Fue llamada para formar parte de la actualización de dicho programa, desapareciendo así Jardín Infantil y cambiando su nombre al Jardín de la tía Bubu. Algunos de los personajes se mantuvieron un tiempo, tales como el tío Periquito y Cocolito. El Jardín de la tía Bubu también desapareció y actualmente no hay ningún programa o show infantil de entretenimiento para los niños en ninguno de los diferentes canales de El Salvador. Pareciera que a los niños de ahora no es algo que les llame su atención. Supongo que prefieren pasar en sus tablets, smartphones, redes sociales o jugando Minecraft. Pero sin embargo, para los adultos que algún día fueron niños, recordarán cada domingo por la mañana una canción que sonará siempre en sus recuerdos. Lo que estás a punto de ver
es un breve recorrido por esos extraños sucesos que se han ido dando a través de la historia. Queda cuestión tuya si creerlas o no, pero si algo es cierto son las terribles coincidencias que se fueron dando por comentarios de famosos que hacían alarde en aquel entonces debido a su fama y fortuna. Empezaron a volverse cada vez personas más egocéntricas y a delirar de ese poder que el público les había otorgado, tanto así que empezaron a creerse superiores que el mismo Dios. Así que prepárate, porque este es 5 famosos que dijeron ser mejor que Dios y murieron. 5. Thomas Andrews fue el ingeniero encargado de diseñar barcos que eran bastante famosos. Entre ellos estaba ni más ni menos que el transatlántico RMS Titanic. Un día, un periodista le preguntó a dicho personaje el tipo de seguridad que dicho navío tenía en caso de suceder un posible accidente, a lo que Andrews le contestó con un tono irónico: es el barco más grande de pasajeros de la época, ni siquiera Dios podría hundirlo. Cuando el Titanic chocó contra un iceberg y posteriormente se hundió el día 14 de abril de 1912, Thomas Andrews era uno de los pasajeros que iba a bordo de dicho navío, siendo así una de las personas que perdieron la vida en el hundimiento del Titanic. 4. Tancredo Neves fue un político y fue electo presidente de Brasil. Sin embargo, nunca pudo asumir dicha presidencia. En una campaña política dijo que si llegaba a obtener 500,000 votos, ni siquiera Dios lo quitaría de la presidencia. Al final, el señor Neves obtuvo sus 500,000 votos y ganó dicha presidencia, pero la mañana del día 21 de abril de 1985, Brasil despierta con una noticia trágica para todos los seguidores del presidente electo, pues el señor Neves había muerto de una enfermedad intestinal, de la cual había sido intervenido quirúrgicamente 7 veces. 3. Marilyn Monroe fue una famosa actriz estadounidense, una de las más populares del siglo XX. Esta actriz fue visitada por uno de los pastores más famosos del cristianismo evangélico, el pastor Billy Graham. Dicho pastor quería hablarle sobre Jesús a la actriz, pero Marilyn Monroe le contestó lo siguiente: no quiero saber nada sobre ese Jesús. La actriz fue encontrada muerta en su departamento el día 5 de agosto de 1962, una semana después del encuentro entre el pastor y la famosa actriz. 2. Hugo Chávez Frías, el polémico presidente de la República de Venezuela, conocido mundialmente por haber sido un presidente cuestionador, irritador y, por supuesto, problemático, por las declaraciones que hacía a través de los medios de comunicación. Pero lo que verás a continuación, para muchos religiosos, fue la sentencia de muerte del ya fallecido Hugo Chávez. Si bien no se expresó mal de Dios, en esta ocasión sí se refirió ni más ni menos que maldiciendo al Estado de Israel. Según las Santas Escrituras, es el pueblo escogido de Dios. Chávez dijo las insólitas declaraciones que verás en este video a continuación.
por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. 1. John Lennon fue uno de los miembros fundadores de la famosa banda The Beatles. Como es bien sabido, fue una de las bandas más icónicas del siglo XX por ser comercialmente exitosa, así como todos los famosos que anteriormente se han mencionado en este top. John Lennon dijo una de las frases más polémicas que hasta la fecha muchos religiosos toman como ejemplo de por qué no se debe retar a Dios, ni mucho menos creerse superior a Él. Y es la historia que te contaré a continuación. Una periodista con el nombre de Maureen Cliff era una amiga muy cercana a The Beatles. Entrevistó a John Lennon para un artículo periodístico que data del 9 de abril de 1966. Lennon le dijo a la periodista una frase que sería recordada y odiada por muchos, y es la siguiente. Cito: en este momento los Beatles son más famosos que Jesucristo. Lennon no solo hizo ese polémico comentario, sino que siguió y dijo lo siguiente, que le parecía que Jesús era un buen tipo, pero que sus discípulos eran bobos y ordinarios. No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo. Lennon siempre causó polémica con sus actitudes, siempre cuestionaba ideologías como la religión, el nacionalismo, el miedo y la justicia. John Lennon murió asesinado por David Chapman el 8 de diciembre de 1980. Lo que estás a punto de ver es una historia acerca de un hombre cuyo producto ha sido objeto y sinónimo de diversos estereotipos. Dicha creación ha sido tomada como propia por grupos criminales o algunos países terroristas. Claro está que quien los diseñó ni siquiera tuvo la intención de crear un producto que incluso se volvería prohibido utilizar, al menos moralmente, para las personas comunes y corrientes en las distintas calles, ciudades, pueblos, residencias y barrios de diferentes partes del mundo. Así que prepárate, porque esta es la oscura historia detrás de estos zapatos Nike. En el año 1972, Bill Bowerman fue entrenador de atletismo de Estados Unidos de Norteamérica. Diseñó uno de los zapatos más emblemáticos de la marca Nike, pero su popularidad aumentó cuando dichos zapatos aparecieron en la película Forrest Gump en 1994. Los zapatos de los cuales te estoy hablando son ni más ni menos que los Nike Cortez. Estas zapatillas fueron diseñadas principalmente para correr y para el atletismo, también para competir comercialmente con otras marcas fuertes, como la Adidas y la marca Puma. En las Olimpiadas de Múnich de 1972, Nike apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo de las zapatillas deportivas. Aunque inicialmente las Nike Cortez no tuvieron mucha popularidad, los zapatos fueron un éxito comercial con el pasar de los años y formaron la fama de lo que ahora es
una marca tan reconocida a nivel mundial, y para el recuerdo, un par de zapatos míticos que han sido manchados de sangre. Ahora, antes de decir Nike Cortez, es de pensarlo 2 veces, y más si te encuentras en un lugar público, pues dicho nombre es sinónimo de propiedad de ciertos grupos criminales como los chicanos, los cholos, las maras o pandilleros terroristas, que han adoptado el estilo de dichas zapatillas en distintos países tales como México, Los Ángeles, en todo el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. Algunos de los grupos antes mencionados utilizan ropa holgada, es decir, ropa floja, pantalones Dickies o Ben Davis, camisetas o camisetas desmangadas y las denominadas centros, calcetines color blanco largo hasta las rodillas, y desde luego no pueden faltar para ellos los Nike Cortez. De seguro te estarás preguntando por qué todos estos grupos que delinquen adoptaron a su indumentaria dichos zapatos. Bueno, primeramente sirve como un símbolo entre estos grupos criminales, consecuentemente es el nivel de estatus, es decir, el que más da por su grupo, ese es el que tiene derecho a utilizar esos zapatos. Los zapatos son usados como señal de propiedad y control del poder. Cuando estos se arruinan, son tirados a los cables del tendido eléctrico. Esto para marcar el territorio que han ganado, así como los grafitis. Para otros grupos, colgar los zapatos en el tendido eléctrico no solo es sinónimo de que esa zona les pertenece, sino que también es utilizado como señal que en ese lugar se vende estupefacientes. Los grupos delictivos o crimen organizado cambiaron la historia de los Nike Cortez. Ahora aparecen un par de zapatos que están malditos, puesto que no pueden ser utilizados por cualquier persona, pues si eres una persona normal y corriente como yo, utilizar estas zapatillas implica cargar en tus pies la misma muerte.